les voy a compartir lo que estoy mirando en estos momentos. ¿Bien? Bueno. ¿Me avisan cuando se ve bien? Ahí se ve bien. Sí, profesor, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, esto hasta parece el trabajo práctico, ¿no? Usamos casi los mismos textos del trabajo práctico y un poco las definiciones en formato similar. Lo que vamos a hacer es un cálculo de dos conductores, ¿sí? Lo que sería un cable troncal que alimenta un tablero principal y la salida al campo, ¿sí? La salida a alimentar a la carga que está fuera del tablero. La descripción dice, en la entrada de una planta industrial se quiere colocar una vinculación del tablero de baja tensión con el transformador mediante cables unipolares y bandeja. Desde ese tablero se deberá alimentar un tablero seccional fuera de la planta a una distancia considerable. Vamos a tomar la misma consideración que el trabajo práctico, que fuera digamos, de este tablero, y si dice a una distancia considerable, nos vamos a trasladar con vinculaciones del tipo subterráneas. Así lo hacemos lo más parecido al trabajo práctico posible y se toman una buena referencia, ¿sí? Informaciones adicionales: tiempo de actuación de las protecciones, corriente de cortocircuito trifásico, está ahí, del lado del transformador, abajo abajo del tablero seccional, es decir, ahí cerca, antes de las protecciones. Factor de potencia del tablero, dice coincidente a 0,9 de todo el tablero, y el tablero seccional 0,8, es decir, que el tablero, como en el trabajo práctico, está compensado, el tablero general está compensado dentro de los límites. La distancia del transformador al tablero principal son 25 metros lineales. Si no dice nada, son lineales, o sea, asumiendo que es distancia de recorrido de cable, no distancia física. La distancia del tablero general al tablero seccional son 125 metros, bastante considerable. Y bueno, ya después condiciones de terreno, temperaturas máximas, temperatura ambiente, profundidad de tendido, 0,7 metros, la potencia del transformador y el consumo máximo del tablero seccional. Perfecto. ¿Cómo se empieza esto? Naturalmente calculando las corrientes nominales de los circuitos que vamos a trabajar. Y si consideramos que desde el transformador vamos a tomar la máxima capacidad que se puede obtener del mismo del lado de baja tensión, el cálculo de la corriente nominal nos va a ser tan simple como eso. Sn, todos entienden que Sn es la potencia aparente del transformador, ¿no? Ya hablaron del triángulo de potencias. Están vivos, ¿no? Sí. Ok. Sí. ¿Sí están vivos o sí que hablamos, saben de lo que Se entiende, se entiende. Ok. No, Bien. sí, en integración 1 creo que sí. Sí, se ve, se ve. Ok. Bueno, el cálculo de la corriente nominal es tan simple como eso: la potencia aparente dividido la raíz de 3 y la tensión nominal del lado de baja tensión del transformador, ¿sí? Siempre tengan en cuenta tensión, en ese caso la tensión de línea son 380 volt, y tengan mucho cuidado siempre con las unidades. Esto es un consejo también, ¿sí? Que las unidades de corriente, o sea, que la cuenta esa dé en corriente, en valores de corriente, ya nos da una premisa de que estamos haciendo las cuentas bien, ¿sí? De otra forma podría faltarnos. Y bueno, en este caso tengan en cuenta que también es un sistema trifásico, por eso está la raíz de 3. Bien. Bueno, la corriente del lado de baja tensión del transformador, y por consiguiente la entrada del tablero, es de 2431 amperes. Bien, 2431 amperes, si uno quisiera buscarlo, y me voy al catálogo de cables, voy a hacer un ejemplo, voy a buscar los cables Retenax, que son los cables de polietileno reticulado, no propagante de la llama, eso lo vamos a ver ahora. Si no me equivoco, era la página 70. Ahora pongo 70, ahí estamos. Esta es la primera hoja del catálogo en función de este tipo de conductor. Acá van a observar que
se menciona que el material aislante es polietileno reticulado, ¿sí? Caso del trabajo práctico es lo que ustedes deberían utilizar. Y si se fijan acá, dentro de las características propias que tiene el cable, van a encontrar que es no propagante de la llama, que era otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta también en el trabajo práctico, ¿sí? Así como encontramos este tipo de conductor, uno podría haber elegido otro, pero las condiciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, el cable Sintenax va a mencionar acá que el material aislante es PVC, de elevadas prestaciones, pero es de PVC. Y bueno, algunas características más. Pero concentrémonos en el conductor que ustedes, o en la familia de conductores que ustedes van a utilizar en el trabajo práctico. Importante acá también que se menciona que los conductores son de cobre, ¿sí? Si fuese de aluminio lo que está permitido, deberían referirse a la tabla, a la hoja de datos de los conductores de aluminio. Bien, pero este no es el caso. 2431 amperes. Lo vamos a encontrar como vamos a encontrar un cable que conduzca esta corriente. ¿Qué les parece? No, ni ahí. Bueno, para los que exploraron alguna vez un catálogo de cables. Pero Sí. Hola. ¿Había una consulta? O sea, tenemos que buscar un cable que no supere esa corriente, Al revés. digamos. Hay que buscar un Al revés. cable, hay que buscar un conductor Ah, pues sí, tenés razón. que soporte los 2431 amperes o más. La primera aproximación que dijeron acá algunos compañeros que tal vez estuvieron más cerca de algún catálogo de cables es que no va a haber un cable que dé 2431 amperes. Y eso lo vamos a ver directamente acá en los catálogos. Una pista o una observación que quisiera darles sobre los catálogos es que ustedes cuando busquen, todo lo que está acá son características mecánicas. Si se fijan, diámetro del conductor, espesor del aislante, condiciones, masa, resistencia, reactancia, características externas del conductor, peso y resistencia y reactancia, ¿sí? Así que cuando vayan a buscar esos valores del cable, es importante revisarlos acá. ¿Por ejemplo, por qué es importante la masa del conductor? Y bueno, porque naturalmente el conductor va a estar tendido en una bandeja, en una instalación, y hay que ver que esa instalación soporte la masa lineal que tiene el conductor, o la tracción en el caso de que sea traccionado. Y lo mismo para los diámetros, ¿no? O sea, ¿por qué está el dato del diámetro exterior aproximado? Bueno, básicamente para saber si si los conductores que uno va a atender sobre la bandeja van a entrar todos físicamente hablando. ¿Ok? Pero nosotros nos vamos a referir a las variables eléctricas, o sea, las variables de conducción. Y acá dice, intensidad admisible en amperes para cables con conductores en cobre. Y algo interesante y destacado para decir de todo esto es que ya los catálogos exhiben el método de montaje del conductor y las características eléctricas asociadas, ¿sí? Supongamos en este caso que vamos a ir por conductores unipolares, ¿sí? Tendidos sobre bandeja portacables, ¿sí? Y nos vamos a la parte del método de tendido, bandeja perforada o tipo escalera, y nos encontramos que hay distintas disposiciones. Estas para circuitos monofásicos, circuitos trifásicos, ¿sí? Dispuestos en formato trebolillo, o directamente tendidos sobre la bandeja juntos, digamos, conductor con conductor. Bien, y van a observar que, como mencionaban los compañeros antes, los 2431 amperes que nosotros tenemos que conducir, naturalmente no se puede lograr con por lo menos un conductor. Entonces tenemos que apelar a colocar más de un conductor para lograr esa corriente. La primera aproximación sería, por ejemplo, no sé, voy a tomar el cable de 240 milímetros tomándome la premisa que les mencionaba antes, que es una sección que es fácil de tender, que naturalmente es sencilla para el tendido y para la obtención en bobinas. ¿Podría haber sido 300 milímetros? Sí. Ya tengo el trabajo, ya tengo el ejercicio hecho con 240, entonces básicamente hoy es por ese es el motivo. Pero básicamente podrían haber elegido cualquier otro
de las formaciones que quieran, y lo que tienen que buscar es, bueno, el dato preciso y lograr esa corriente nominal. Les decía, en primera aproximación, si usásemos, no sé, por decir un ejemplo, la disposición entre bolillo de conductores de 240 milímetros, si hacemos la cuenta, esos 550 necesitaríamos por lo menos 5 conductores para llegar a algo parecido a los 2431 amperes. ¿Están de acuerdo con la cuenta que estoy haciendo, no? 500 por Sí, sí. 5 son 2500 aproximadamente. Bien, entonces esa va a ser nuestra primera aproximación. Utilizamos cables de polietileno reticulado, de cobre, unipolares, tendidos en bandeja, tipo bandeja a definir. Y acá vamos a cómo se hacía la nomenclatura de la formación, ¿sí? 3, que eran las ternas, 5 conductores por fase, ¿sí? 5 conductores unipolares por fase de 240 milímetros cuadrados. Eso es para la indicación de fases. Después viene el neutro, 3 de 240 milímetros cuadrados, y para la Tierra 3 de 240 milímetros cuadrados. A ver, acá hay algo que puede llamar la atención, que es, si consideramos el 50% de 5 conductores de 240 milímetros, serían 2 conductores y medio. La lógica nos dice que no hay medios conductores, ¿no? Tenemos que considerar cantidades enteras de conductores, y por eso se coloca 3. Una alternativa a todo esto hubiese sido colocar 5 conductores de 120 milímetros cuadrados, ¿sí? Para más o menos llegar al 50% de cobre por cada conductor de fase. ¿Se entendió lo que dije, no? Sí, sí. Igual Sí. está aclarado más abajo, básicamente, pero ese es un poco el concepto. Así que tenemos 5 conductores unipolares de 240 milímetros para, eh, para cada fase. Bien, el paso que sigue es verificar la corriente admisible. La corriente admisible, si nosotros consideramos el tendido entre bolillo, es la primer constante, que dependía de la temperatura, ¿sí? En este caso es positiva porque tenemos una temperatura que nos aporta a las condiciones del terreno, o sea, estamos en 30 grados versus 30 grados de temperatura ambiente, que es básicamente un poco más abajo de lo que están estipulados cables, que es 35 grados, el dato que está acá. Después tenemos el ajuste por la cantidad de subconductores, ¿sí? Esto también, si van a la presentación que les pasamos, van a encontrar que hay una cuenta de estas características y una tabla. La tabla sale ni más ni menos que de este mismo catálogo, referencia hoja 75. Vamos a ir a la parte de conductores, así lo ven, que no sale de cualquier lado. Acá. Cantidad de circuitos. A veces cuesta un poco surfear en el catálogo, menos mal que lo tenemos en digital. Estos agrupados en tierra. Corrección por temperatura. Bueno, acá está aprovechamos y miramos lo de la corrección por temperatura. Esto es dispuestos en el terreno, pero fíjense que las referencias son 40 grados de terreno. Quiero ver el de en instalaciones. Con los métodos de tendido. A ver, a ver, a ver. No, me parece que estaba bien, ¿eh? En esa tabla. Ponemos un segundo. Ahí está. Dice. Método tendido.
Más fácil busquemos los circuitos. Pero no lo estoy encontrando. Cuando nos encontramos acá, perdónenme, un minuto, vamos a la presentación y lo vamos ahí. Yo después les digo dónde obtenerlo. Ahí está. Bien, hay que encontrar esta tabla y leerlo un poco más, pero básicamente uno de los textos dice, si el agrupamiento está constituido por n cables en paralelo, se podrá considerar n sobre 2 circuitos de 2 conductores cargados o n sobre 3 circuitos de 3 conductores cargados. Esto depende si tenemos, bueno, 5 conductores en paralelo, tendríamos que usar esta parte, la de n sobre 3, por 3 nos da 5 cantidad de, digamos, la entrada de la tabla. Y el método que tenemos, volvemos acá a la tabla de selección que estábamos usando, cuando habla sobre el método es este método que está acá, ¿sí? Esto que dice método F está indicado en el estándar de la EA, no es un invento del fabricante, sino que es una forma de nomenclar para que todos los fabricantes hagan lo mismo, básicamente encuentren el método de montaje de la misma forma. Bien, entonces, método F, entramos acá, método F son estos dos que están acá, y acá nos dice, una sola capa sobre bandeja perforada horizontal o vertical, o una sola capa sobre bandeja tipo escalera o engrampada. Por el peso de estos conductores, lo usual es utilizar bandeja tipo escalera. La bandeja escalera es mecánicamente más resistente que la bandeja tipo perforada estándar, así que en este tipo de cables y la cantidad de cables que vamos a utilizar, la idea es usar bandeja tipo escalera. Y si nos fijamos, entramos con el cantidad de circuitos 5 y nos va a dar 0,8 en el factor de corrección por agrupamiento. Bien, se entiende que esto de agrupamiento es por cantidad de subconductores, ¿sí? O sea, si tuviésemos además en la misma bandeja conviviendo otros circuitos más, deberíamos seguir adicionando la cantidad de circuitos y afectar la corrección. Pero fíjense que arriba de 6 ya son todos iguales, casi el mismo valor de corrección. Y esto también es para que lo tomen de referencia. Entonces, el factor de corrección, como está expresado acá, es 0,8. Y acá K3, que es el factor de montaje, que depende naturalmente del tipo de montaje que va a tener el conductor, yo lo dejé como 1. ¿Por qué colocamos en 1? Porque básicamente ya estas tablas ya están aplicando los factores de corrección por montaje sobre estas corrientes nominales. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Que sería toda esta parte. Sí. Sí, sí. ¿El 1.10 de dónde salió? ¿Puede ser de nuevo la pregunta? Que no la escuché bien. El 1.10 en el K1. El 1.10 corresponde al factor de corrección por temperatura. Si uno entra por la temperatura del ambiente, ¿sí? Que es esta que está acá, 30 grados, yo les mencionaba que todos estos valores de corriente que se exhiben acá están expresados a 40 grados. Entonces acá tenemos, si la temperatura del ambiente, no del terreno, digo mal. Si la temperatura del ambiente donde va a estar el conductor es menor que los 40 grados, tenemos un factor positivo en la conducción del cable. O sea, distinto hubiese sido si la temperatura ambiente sería 55 o 60 grados. Ahí tendríamos unas condiciones más desfavorables. ¿Se entiende eso? Ahora sí. Sí, Perfecto. Ok. Bueno, haciendo la cuenta de 5 conductores. Georgino, Sí, ahí está.
No, justo había uno en el chat que preguntaba si eran 5 cables por fase, o sea, 15 cables en total. 5 cables por fase. Es correcto, Exactamente. es lo que habíamos mencionado acá. 5 cables por fase. 5 cables por fase. Multiplicamos por este factor que es 1,1, por 0,8, por 1, en este caso, porque lo que les mencionaba ya está aplicado de esta forma, esos 552 amperes, y me da que la corriente que van a conducir esos 5 conductores no verifica. ¿Sí? Acá las opciones son varias. No hay una sola opción que podríamos tomar para resolver este tema. La primera es, naturalmente, mover a otro método de montaje. ¿Sí? Que puede ser, en vez de disponer los subconductores en formato de tres bolillos, ponerlo directamente en forma coplanar, ¿sí? Sobre todo uno al lado de la otra. Ventajas y desventajas de hacer esto, básicamente se consume más espacio en bandeja de esta forma que de esta forma, ¿sí? Y ahí es donde está lo que mencionábamos la vez pasada, que es qué conviene más. Y si el espacio es más reducido para colocar una bandeja portacables, ¿sí? A veces hay cuestiones que son del terreno propiamente dicho, de la disposición propiamente dicha, y hacen que colocar los conductores todos en la misma línea sea un poco más difícil que colocarlos en ese formato de trébol. Entonces, si el espacio es más confinado, tal vez lo mejor hubiese sido bajar a una sección superior, irnos a 300 milímetros cuadrados. Si disponemos de espacio, tal vez lo mejor es utilizar una bandeja portacables un poco más grande y colocarlos en la disposición coplanar, ¿sí? Lo que hicimos acá en el ejercicio es, fíjense que solamente pasando de formación de trébol a coplanar, se sube esta corriente admisible por cada subconductor y afectado a los distintos factores, nos da que podemos transportar 2538 amperes. Que comparados con los 2431 verifican la corriente admisible. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno, el paso que sigue, como dice acá, es la caída de tensión. Para la caída de tensión, básicamente lo que hay que hacer es la expresión de caída de tensión, la constante, que depende del tipo de sistema, la corriente acá es la corriente del circuito, el largo, la distancia, el largo del recorrido del circuito, la resistencia propia del conductor por el coseno phi del circuito, más la impedancia del conductor por el seno phi del circuito. Bien, entonces, reemplazando esto con los valores que tenemos del ejercicio, es raíz de 3, porque es un sistema trifásico. Bien, 2431 amperes, que es lo que calculamos de la carga, básicamente. El largo del circuito, 25 metros, expresado en kilómetros, y esto de que está expresado en kilómetros es porque, si ustedes se fijan acá, en las características del circuito, de los conductores, van a encontrar que las reactancias y la resistencia está expresada en ohm por kilómetro. O sea, ya me estoy ahorrando una conversión de estos valores. Un quinto. ¿Se acuerdan por qué decíamos esto un quinto dividido 5? Por los subconductores. Exactamente, es la cantidad de subconductores en paralelo que va a tener el sistema. Son 5 subconductores, por eso es un quinto. Acá tenemos, por un lado, este 0,9 es el coseno phi y esto es el seno del ángulo de phi. ¿Sí? Esta es una conversión que hice matemáticamente nada más. Y estos valores que están acá son la resistencia y la reactancia del conductor de 240 milímetros. ¿Cómo se busca eso? En esta tabla que está un poco adelante, o sea, acá estaban las corrientes admisibles. Si íbamos un poquito más adelante, en el catálogo, encontramos desde la sección, hay que prestar atención acá lo que dice, que es unipolares, ¿sí? Cables unipolares, conductores desde
240 milímetros, los valores resistencia y reactancia los tenemos acá. ¿Estamos? Son los mismos. Bien, aplicando todos estos valores nos da que la caída de tensión son 3,21 volt. Esto es caída efectiva en volt, ¿sí? Estos son ohm, ohm sobre kilómetro por kilómetro nos da ohm por ampere, volt. ¿Está bien? Las unidades tienen que cerrar. Eso es importantísimo siempre. Bien, ahora, esta tensión que perdemos efectivamente, hay que dividirla por la tensión nominal del sistema, multiplicarlo por 100 para sacar la porcentual, y nos da que son 0,84% la caída de tensión porcentual que tiene este circuito utilizando estos cables. Estamos bien porque si consideramos 5% o incluso 1%, porque es la cabecera del tablero, seguimos estando bien. Estamos dentro de lo que normalmente se pide. Bien, así que este conductor verifica la caída de tensión. El paso que sigue es la verificación contra el cortocircuito. Hay una pregunta, ¿no? Sí, levantaron la Sí. mano. Y yo, profe. Una consulta. Sí. En el caso Izquierda. anterior, cuando teníamos que elegir el cable, que había elegido de 3 milímetros y lo dejaba en la bandeja que estaban aplanados los cables, puede ser que lo dijo así. De 3 En el milímetros. caso que De 3 el anterior, cuando estábamos verificando la corriente admisible. Bien, sí. Los distintos tipos de Sí. formación. O en trébol o Claro. en plano. Bien, volvemos acá. Sí. Ok. En el caso que yo quiera elegir una sección más grande, o sea, estamos eligiendo de 240 milímetros cuadrados. Sí. Y yo elijo 300, ¿me Sí. varía algo? Yo sé que estoy perdiendo plata económicamente. No, no necesariamente. O sea, puede haber sido esto tranquilamente. O sea, puede haber sido esta la elección. Mantener el... Sí. Por eso les decía, el ejercicio lo tengo hecho con 240 milímetros porque la cantidad de opciones que tenemos es infinita. O sea, ustedes podrían haber subido mantener la disposición en trébol. Se podría haber mantenido la disposición en trébol, pero subir la sección. O sea, no está mal, es otra opción. Ah, ok. Yo pensé porque le había dado la otra opción, pensé que teníamos que seguir ese orden. O sea, yo también puedo elegir aumentar la sección. Totalmente, totalmente. Obvio que me varían los cálculos. Naturalmente, varían los cálculos. Otra opción es... ¿Se podría elegir más subconductores también? Exactamente, a eso quería ir. Se podría incluso aumentar la cantidad de subconductores o incluso aumentar la cantidad de subconductores reduciendo la sección. Eso también puede ser. Si es posible hacer, también podría haber sido otra verificación, ¿no? Empezar con 185 milímetros cuadrados en vez de 5 conductores, 6 conductores. Estaríamos un poco más justo. 6 por 4 son 2004, un poquito más de 2400. Tendría que ser 7. O 7 conductores. Hay que verla. A ver, la combinación es... Por eso es lo que les quiero decir. O sea, las opciones son tantas como se les ocurran a ustedes. A ver, si van a poner 48 conductores de 6 milímetros, no es lo que estamos buscando. Sí estamos tratando de tener la menor cantidad de cables posibles. Pero el ejercicio es un poco en función de las necesidades, como les decía, del sistema y de la topografía de la instalación. Así que las tres opciones que dijimos son válidas. O sea, aumentar la cantidad de subconductores, cambiar de tipo de tendido dentro de lo posible o subir la sección. Pero si bajamos la sección, o sea, estamos obligados a ocupar más espacio en la bandeja. En la bandeja. Sí. O sea, prefiero aumentar la sección o, como usted decía, ir variando para no ocupar tanto espacio. Sí, o sea, te repito, las opciones son múltiples. Podría haber funcionado esto también, ¿eh? 6 conductores, no estoy haciendo la cuenta, pero por ahí 6 conductores daba lo mismo que este tendido de esta forma. Nada, eso es un poco a gusto del analista que lo esté considerando. Opciones son infinitas.
En la parte práctica, a veces es bueno considerar 2 o 3 opciones y apuntar más que nada a la parte económica, ¿no? Siempre hablando de que verifique, pero la parte económica y al precio del cobre puede variar mucho de una sección a la otra, de la cantidad de ternas que pongamos, ¿no? Además de que varía, que varía digamos, el costo del cobre, hay secciones que son más fáciles de conseguir y que los fabricantes de cable las tienen en stock y resultan más sencillas de obtener digamos, de tenerlas en disponibilidad, digamos así. 240 milímetros cuadrados casualmente es una de ellas. Es muy utilizada. Sí, está 185 por habitual. ahí. 185 es por ahí un poco ligeramente más rara. Ligeramente. No estoy diciendo que sea una rareza, sino que es más probable que un fabricante de conductores tenga 240 milímetros cuadrados en stock que 185. Entonces, a veces, por eso les decía, y acá la observación del compañero es muy buena, tener más de una opción cuando se hacen estos análisis, más en estos tendidos. Porque la resolución del problema puede naturalmente ser con más de una opción y tener más de una arista que no sea solamente la técnica, ¿no? O sea, está la pata económica y también están las condiciones de disponibilidad. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Yo tenía otra consulta. Adelante. En integración 1 vimos que digamos, la tolerancia a la caída de tensión varía según el tipo de circuito. Correcto. En este caso es un 5% porque estamos tomando algún tipo de circuito en particular o por qué es ese 5%. No, en este caso tomamos 5% porque entendemos que puede llegar a ser una alimentación de fuerza motriz, pero también se puede haber tomado la consideración de que como ser la entrada, la cometida de un tablero sea la menor posible, sea 1%, igual estamos dentro de ese rango, ¿sí? Okay. Voy a dejar esto como estaba, 240, y en lo que elegimos, por las dudas que tengamos que volver a estos datos. ¿Ok? Sigamos con la verificación que sigue, que es la de cortocircuito. ¿Ok? Para la de cortocircuito necesitamos saber que el cortocircuito del sistema sea menor que el cortocircuito admisible por un subconductor de estas características. Entonces, la corriente admisible del subconductor de 240 milímetros cuadrados con el tiempo de actuación, que lo sacamos, es un dato que tenemos por acá, tiempo de actuación de las protecciones, acá, de baja tensión, 0,3 segundos, 300 milisegundos, o sea, el tiempo más lejano que se puede tener, nos da que, aplicado por la constante de conductor aislante, polietileno reticulado cobre, nos da que la corriente de cortocircuito admisible por un subconductor de 240 milímetros cuadrados es de 62,659 y demás amperes. Bien, kiloamperes, perdón. Bien, si comparamos este valor que nos dio de la corriente admisible contra el cortocircuito del sistema, que era un dato, que son esos 42 kiloamperes, para que vean, es un dato que está acá, nos da que los subconductores de 240 milímetros cuadrados soportan el cortocircuito. Repito algo que dijimos en clase la vez pasada y que es importante para la verificación de cables. Acá cuando verificamos la corriente admisible, nosotros lo que buscamos es verificar la corriente de cortocircuito admisible de un subconductor, que es el eslabón más débil de ese sistema. Si nosotros hubiésemos colocado 5 veces 240 milímetros cuadrados, estamos de alguna forma incurriendo en un sesgo, porque la posibilidad de que los 5 conductores entren en cortocircuito al mismo tiempo es mucho más baja que la de que un solo conductor entre en cortocircuito y se dañe el resto de la instalación. Eso se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Bien. Ok, y acá para mí una de las cosas más importantes de toda esta verificación es que
¿Cuál es el resultado? El resultado no es decir verificó, sino es decir, bueno, la formación final, lo que esperamos para nuestra instalación es indicar la formación que se tuvo al final de esta evaluación, que son 3 ternas, 5 subconductores, 240 milímetros cuadrados, más 3 subconductores de 240 milímetros cuadrados, estamos hablando de neutro, y el conductor de protección eléctrica de tierra, ¿sí? 3 subconductores de 240 milímetros cuadrados. Tipo de cable, polietileno reticulado cobre, familia, si quieren, familia comercial, Retenax Valio, otras empresas tendrán otro nombre, y el método de tendido poquito más detallado, ¿sí? Porque... Profe, tengo una consulta. Yo llegué un poco tarde y me perdí la primera parte. Ok. ¿Qué era ese 3×5 y por 240 milímetros cuadrados? 3 fases, 3, ¿sí? Sí. 5 subconductores. ¿De cada fase? De cada fase. Ah, listo, ok. 240 milímetros cuadrados. Ah, o sea, separaste en 5 subconductores cada fase porque era muy alta la corriente, ¿no? Exactamente, 240, 2431 amperes. Si se fijan, esto que estamos mencionando, y acá vuelvo a la presentación de la clase pasada, sobre el final de la presentación de baja tensión, acá van a encontrar cómo se identifican las formaciones. Y acá se dice, si son cables unipolares, que este es el caso, primero las fases, después los subconductores, la sección del conductor, lo mismo, subconductores de neutro, sección de neutro y el conductor de protección eléctrica. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, ya tenemos el primer conductor, que es el de la alimentación al tablero principal. Lo que quedaría es pasar a la alimentación al tablero seccional. Y el dato que tenemos, en este caso, es potencia activa. Son 100 kW. Acá, naturalmente, tenemos que afectarlos por el coseno phi, que es un dato también del trabajo, del ejercicio este que estamos haciendo. Dice que el coseno phi del tablero seccional es 0,8. Recuerden que el del tablero principal era 0,9 y estaba compensado. Bien. Entonces, lo mismo, hago la pregunta nuevamente, potencia aparente y este caso es potencia activa. ¿Entienden la diferencia que está aplicado por el coseno phi, no? Si alguno no lo entiende, por favor, este es el momento para decir... Yo no me acuerdo cómo era ese tema. La potencia aparente, S, es la sumatoria vectorial entre la potencia activa, la que realmente uno utiliza para generar, para alimentar el circuito eléctrico, y la potencia reactiva, Q, ¿sí? Que es la que se necesita para generar los campos electromagnéticos. Cuando uno sumaba vectorialmente, potencia aparente en el eje horizontal, potencia activa en el eje horizontal, potencia reactiva en el eje vertical, la hipotenusa de ese triángulo de potencias es la potencia aparente S. ¿Eso lo recordás de integración eléctrica del año pasado? Sí, más o menos, la di el otro año yo, el 21, por eso. Pero ahora estamos, ¿no? Sí, estamos. Bien, entonces la diferencia entre potencia aparente, o sea, básicamente bajándole un poco a aspectos trigonométricos, la potencia aparente, la potencia activa termina siendo la potencia aparente por el coseno de phi, del ángulo que hay entre la potencia activa y la potencia reactiva. Bien, bueno, de esta forma sacamos corriente nominal del circuito. En este caso vamos a usar un tendido subterráneo y vamos a usar conductores armados, o sea, de multiconductores en un mismo cable. No vamos a usar conductores unipolares. Bien, entonces, un poco mirando los catálogos, vamos a mirar la parte de tendidos directamente enterrados. Bandeja, fíjense siempre acá el método de tendido, enterrados, directamente enterrados, acá tenemos todas las opciones, ¿sí? Vamos a ver qué opción ya utilicé.
Fíjense, acá elegí polietileno reticulado, multipolares, tendido directamente enterrado. Entonces, si venimos acá, es directamente enterrado, multipolares, fíjense que este es monofásico, este es trifásico, puede o no tener el neutro, acá se lo menciona, dice un cable tri o tetrapolar, en el ítem 26. Y usamos o seleccionamos un cable armado de 50 milímetros. Vamos a marcarlo acá, método directamente enterrado, 50 milímetros, son 209 amperes. Estamos ligeramente por arriba de esto. 35 milímetros estarían 168, así que no estaríamos correctos. Volvemos a lo que mencionábamos antes. Podría haber elegido dos cables en paralelo de, digámoslo, 16 milímetros, sí. O dos de 25, sí, también, no hay problema. O sea, las opciones son infinitas. ¿Podría haber ido a 70 milímetros cuadrados? También. ¿Ok? Pero se empieza por una formación y se va iterando hasta obtener lo que se necesita. ¿Ok? ¿Están conmigo, no? Sí. Bueno, este cable nosotros lo vamos a necesitar con neutro, así que repasamos un poco la formación, lo que dice acá. 3, o sea, si está en esta nomenclatura, y lo podemos ver acá en la presentación que dimos antes, que dimos la clase pasada, si está nomenclado de esta forma, es que estamos hablando de cables armados multipolares. Entonces dice 3 por 50 milímetros barra 25 milímetros cuadrados. O sea, significa que las fases son 3. Ya estamos indicando la sección del conductor, 50 milímetros cuadrados para los conductores activos de las fases. Y esta barra, 25 milímetros cuadrados, corresponde al neutro. Es decir, todo esto es un cable multipolar, tetrapolar, ¿sí? De 50 milímetros cuadrados para la fase, 25 para el neutro. Y por otro lado, separado, está el conductor de protección eléctrica de tierra de 25 milímetros cuadrados, coincidente con la sección del neutro. Hay una pregunta, ¿no? Sí, cuando es, digamos, un solo cable, no hace falta poner uno por adelante, como para decir que es un único cable. Acá Directamente está, lo obviamos. en este caso no hace falta, ¿no? Si fuese uno solo, no hace falta. Si fuesen varios, es como está identificado acá, ¿sí? Es menos frecuente los cables multipolares en paralelo. ¿Está bien? Pero puede existir. O sea, no es que no existan, sino que es menos frecuente. Cuando se tiene más de uno, se indica de esta forma, ¿no? Como está en la presentación. 3 por cantidad de cables en paralelos. Bueno, acá son 3, podría haber elegido otro número, ¿no? 3 cables en paralelo de 3 fases, 240 milímetros cuadrados, 120 para el neutro. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna consulta más? ¿O era esa? No, eso sí. Ah, listo. No, porque no estoy mirando el chat, por eso. Por eso la pregunta. Bien, bueno, vamos a la corriente admisible. Acá ya alguien hizo las cuentas. Y tenemos corriente admisible, constante 1, temperatura, constante 2, cantidad de circuitos en el tendido, y constante 3, en este caso, es sí hay que afectarlo, porque es un conjunto de efectos, ¿sí? Más allá de que está directamente enterrado, si uno va un poco más al catálogo, un poquito más en detalle, y esto está bueno que lo aclaremos, cuando se habla del tendido, ¿sí? Van a ver que, vamos a poner acá enterrado, bueno, vamos a buscar primero acá, temperatura admisible, factores de corrección, PVC, a ver, temperatura ambiente distinta de los 40 grados, enterrados, cables enterrados. Bien, acá dice, los factores de corrección por temperaturas distintas de los 25 grados, ¿sí? Si la temperatura es distinta a los 25 grados, podemos mirar acá que teníamos 30 grados, hay un factor de corrección
limitador a 0,97. Miren algo acá interesante. Temperatura de servicio. La temperatura de servicio de un cable de polietileno reticulado es 90 grados. ¿Esto lo mencionamos la clase pasada o no? Me parece que no, ¿no? Silencio me dice todo. No, profe, no. Los cables No. de No. PVC tienen temperatura de servicio 70 grados. Los cables de polietileno reticulado tienen temperatura de servicio 90 grados. O sea que lo que nosotros tenemos que mirar es este renglón. Y dice, si la temperatura es distinta a los 25 grados, hay que afectarlo. A los 25 grados, 1. Nosotros tenemos 30 grados. Esto es porque está 30 grados el terreno. ¿Está bien? Entonces el primer factor de corrección es este que tenemos acá. El segundo factor de corrección era por agrupamiento. Nosotros lo vamos a atender este conductor en solitario, así que lo dejamos en 1. Y el tercero es directamente enterrado. ¿Sí? Más allá de que, esto es la página 31, más allá de que estemos eligiendo acá, para el otro lado, directamente enterrado, ¿sí? Nosotros no tenemos mucha información de cómo va a estar esto, digamos, cómo va a estar dispuesto este conductor, a qué profundidad y demás. Entonces tenemos que remitirnos a esa página, a la 31, donde estamos acá, dice factor de corrección por la resistividad térmica del terreno en función de la resistencia, y acá va a estar, si no me equivoco, la profundidad del terreno. Esto. ¿Sí? Fíjense que, podemos ver que dice la premisa, dice que la profundidad del terreno es 0,7. Estamos en la condición normal, ¿sí? Si hubiese estado enterrado el cable más profundo, tendríamos un factor que ajusta y que reduce la corriente admisible. Si estuviese más cerca de la superficie, tendríamos, este número está raro, pero a 0,50 sería 1, 1,02. O sea, tendríamos un factor mejorador del tendido del cable. ¿Se entendió eso, no? Sí. Así que en este caso es 1. El único factor que reduce la corriente admisible es el 0,7. Los otros dos son 1 por estar el tendido en solitario, y este 1 es por que ya una parte está considerada en el factor de tendido y porque está montado a 0,7 metros de profundidad, a 70 centímetros. Vamos a la caída de tensión. Profe, una pregunta. Sí. Usted había dicho que se podía llegar a tener casos donde tenés que estar enterrado más profundo. Sí, correcto. ¿En ese caso usás 0,95 también? ¿O hay otro? Más que 1,20 m. Y es poco usual ir más profundo que 1,20 m en baja tensión, por lo menos. Ya esto es muy profundo para atender un cable de baja tensión, porque si hay una instalación de estas características, vos pensás que el cable de media tensión también va a tener que ir por debajo del cable de baja tensión, por ahí 1,50 m o más, y ya la instalación se torna bastante engorrosa. 1,20 m ya es bastante. En baja tensión estamos acá. Me arriesgo a decir que estamos en algunos casos entre 0,7 y hasta 0,9. Ni siquiera llegando a 1 metro de profundidad. Si abrimos el catálogo de media tensión, vas a ver que hay otros valores de profundidad. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto que estamos mencionando. Ok, gracias. Bien, hagamos el cálculo. Bueno, básicamente la cuenta es similar, ¿no? Raíz de 3, el sistema es trifásico, 190 amperes. El tendido, 125 metros, 0,125 kilómetros. Y acá tenemos el coseno phi, el seno de phi, y estos valores que están acá, los repito un poco. Vamos a 72, creo que era la hoja. Ahí estamos. Son estos valores que están acá, ¿sí? Resistencia y reactancia del circuito. ¿Ok? Acá hay un dato que está mal. Este dato está mal. No le presten atención. ¿Sí? Esto, fines didácticos. Quedó un número mal. Puede fallar. Bien.
La caída de tensión nos da 18 volt, perdón, dividido la tensión nominal, nos da 4,73%, que a priori parecería estar bien, pero si hacemos el caso compuesto, que es algo que les mencionamos que hay que hacer, o sea, sumar desde el transformador hasta el final del recorrido cuánto es la caída de tensión, van a ver que eso supera el 5%, que es lo que estamos pretendiendo para ese tablero. ¿Se entiende eso? O sea, más allá de que el tramo en sí verifica la caída de tensión, si consideramos la caída de tensión desde el transformador, estamos en problemas porque estamos por arriba del 5%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir un cable más grande. Bueno, modificar la sección. Exactamente. Algo hay que hacer. Una de las primeras aproximaciones que mencionaron es, naturalmente, la de subir la sección. Y en estos casos es la más fácil, ¿sí? No conviene tal vez poner conductores en paralelo, sino que pasar de 50 milímetros a 70 milímetros cuadrados podría ser una solución a toda nuestra operación. Acá me gustaría hacer una mención. Si nosotros tenemos que pasar de un cable de menor sección a un cable de mayor sección, la corriente admisible va a estar cubierta. ¿Por qué les digo esto? O sea, si quieren volver a calcular la corriente admisible con el cable de 70 milímetros cuadrados, lo podrían hacer. Nada se los impide. Pero entendiendo que el cable de 50 cumple con las necesidades, se entiende que el de 70 también lo va a cumplir. ¿Ok? No es necesario volver a recalcular todo, volver a recalcular la corriente admisible para el cable de 50, sino que teniendo el de 70, pasando al de 70 ya se entiende que estamos cubiertos. Esa es porque las constantes de ajuste no dependen del cable, en ese caso. En ese caso, claro, o sea, obviamente, si aumentamos la cantidad de subconductores, ahí sí sería distinto. Pero es menos probable, y vamos a las probabilidades de las cosas, es menos probable que vos, por una formación que no te da por caída de tensión, aumentes la cantidad de subconductores, a menos que sea un caso específico. ¿Sí? Un caso testigo que mencionamos el otro día, que es, no sé, ninguna salida del tablero verifica la caída de tensión y hay que reforzar la caída de tensión de la entrada. Bueno, en ese caso se aumenta en 1 la cantidad de subconductores de la cometida principal. Hay que hacer una pequeña verificación de la cantidad de subconductores porque ahí sí estamos cambiando las características propias del circuito. Estamos cambiando, por ejemplo, el factor de agrupamiento de los cables. ¿Sí? Sí, correcto. Y lo otro que hay que verificar es que físicamente entren, ¿no? O sea, por eso también está el dato de los diámetros de los conductores y demás. Bueno, subimos la sección. La hipótesis 2 es subir a 70 milímetros cuadrados este cable, y va a ser 3 fases, 70 milímetros cuadrados, barra 35 milímetros cuadrados para neutro, y el cable de tierra de protección eléctrica 1 por 35 milímetros cuadrados. Si hacemos nuestras cuentas, acá básicamente es lo mismo, el cálculo de caída de tensión. Lo que nos van a cambiar son las características circuitales del cable, o sea, la resistencia y la reactancia del cable. Cambiando estos valores, nos da que tenemos 13 volts de caída de tensión. 13 volts de caída de tensión son 3,42% de la caída sobre los 380 volts, y sumando a la caída original del primer tramo, nos da menor que la caída admisible de 5%. ¿Ok? Son 3,42 más 0,8, estamos en menos de 4,5%. ¿Ok? Acá, entonces, a partir de acá, a partir de esta segunda hipótesis, nosotros ya empezamos a verificar con este conductor. Ya no vale la pena volver a la anterior a ver si cortocircuito funciona para 50 milímetros cuadrados, porque no va a ser el conductor elegido. La condición es esta que mencionamos acá.
Y si vamos al cortocircuito, acá básicamente es lo mismo de antes. Ya tenemos el sistema. Polietileno reticulado y cobre, 70 milímetros cuadrados. El tiempo de actuación de la protección nos da 18 kA. Si nos fijamos el dato, 20 era el tablero seccional. Estamos en un problema. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como decía ahí a continuación, volver a subir la sección de cable. En este caso, o sea, una opción es subir este conductor. Colocar subconductores, recuerden que no mejora el tema, porque básicamente estaríamos, o sea, nosotros tenemos que verificar la corriente de cortocircuito de un subconductor. Así que en este caso el camino sería subir la sección. Subimos la sección a 95 milímetros cuadrados, tiempo de actuación de la protección, y nos da casi 25 kA, aproximadamente 25 kA. Y necesitamos y en el sistema tiene 20 kA de cortocircuito en ese punto. Entonces, de esta forma, esta tercera hipótesis nos da que la formación final es un cable multipolar de 3 por 95/50 con la protección eléctrica de 1 por 50. Polietileno reticulado, cobre, Retenax, método tendido de 2, directamente enterrado, que es básicamente lo que tenemos acá. ¿Estamos? ¿Alguna consulta de todo esto? ¿Algo que les haya quedado? Profe, una duda. ¿Qué significa ahí al principio cuando dijo cable solitario? En el K2, Que va a ser más sola, arriba. que bien, sí, sé dónde, te mencionas acá. Formación en Sí, solitario formación. significa que la formación va a ser únicamente para este cable. O sea, suponete la bandeja portacable que mencionábamos antes, ¿no? Si en esa bandeja portacables pusiéramos más de un circuito o más de un subconductor, ya ahí esto deberíamos afectarlo. Por eso como que la canalización es dedicada para este cable, para esta formación. Listo. Ahí lo entendí. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí, De sí. nada. Cuando hablamos de directamente enterrado, es literalmente el cable enterrado sin ningún otro tipo de protección. Directamente enterrado. Porque fíjate que el método D1 es con caño. Bien. ¿Sí? En ese caso sí sería caño enterrado y dentro del caño está el conductor. Si van a, o sea, acá hay ciertas limitaciones en el catálogo, no van a estar, no están todos los tipos de tendido. Si uno quisiera ver más tipos de tendido, nosotros les dejamos el, el estándar de la EA. Vamos a abrir un segundo. Esto sobre el estándar de la EA se basan todos los fabricantes de cables. O sea, y lo que encuentren acá, ¿ves? Acá ya hay más información sobre cómo es el recubrimiento, las consideraciones a tener en cuenta para proteger el cable. Y vamos acá, ahí está, esto es lo que quería encontrar. Si ven acá, estas corrientes admisibles, y el dibujito ayuda bastante, nos dicen cómo tiene que ser cómo es el tendido físicamente hablando. O sea, un poco más de información de la que está acá, ¿no? Por ahí el dibujo del catálogo es un poco más escueto. El catálogo tiene que estar referido a lo que dice la EA, ni más ni menos. Podemos hacer una simple verificación. Bandeja, acá están trébol, cobre, método tendido, F, acá estamos, F. ¿Sí? Fíjense que tiene que ser por lo menos igual o mayor a lo que dice acá. Fíjense que termoplásticos, PVC, esto es termoplástico, termoestable, 522. Miren acá, para que no... salió bien, acá. Estos son lo mismo que estábamos eligiendo nosotros en el catálogo de cables. ¿Recuerdan estos datos? Lo ponemos al lado. Lo pongo acá al lado. Para que se vea bien. Uy. Ahí está.
Acá si se fijan son 552 y 577, los mismos datos están, bandeja tipo escalera, lo mismo, ¿ok? Pero por ahí o sea, la EA naturalmente es más extensa, los dibujos estos son un poco más escuetos, y acá ya hay un poco más de la historia del montaje. Incluso fíjense que esto de plano, o sea, el tendido el tendido coplanar, el estándar de la EA lo admite tanto en horizontal como en vertical. Los valores son los mismos. ¿Sí? Para el tendido, todos los conductores juntos. Fíjense la diferencia acá. El tendido horizontal, separados un diámetro, y el tendido vertical, separados un diámetro. Miren la diferencia en corriente. Si fuese horizontal son 711 amperes. El mismo cable, el mismo cable conductor de 240 o 654. Y acá es algo interesante para hablar, ¿no? Antes hablábamos de, che, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? ¿Subir la sección? ¿Aumentar la cantidad de subconductores? Y por ahí solo alcanza con separarlos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el espacio físico que ocupan esos subconductores separados. ¿Ok? Ok. Bueno, este es Profesor, el mejor de los mundos, ¿eh? Este es un mundo que casi es muy difícil de encontrar, que los conductores estén separados así. Los digo honestamente, entendidos normalmente esto es muy difícil de lograr, que estén los cables 100% separados un diámetro, una distancia de un diámetro, porque ocupa demasiado espacio. Sí, había una consulta. sí, no, perdón por la pregunta, pero No, aumentar la cantidad de subconductores sería como aumentar la cantidad de polos, sería lo mismo. no, 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 no. Aumentar la cantidad de subconductores es para la misma fase, por ejemplo, para la fase R, en vez de Sí. tener un solo conductor, tengo dos conductores. Tengo dos cables unipolares para la fase R. Si tuviese tres subconductores serían tres para la fase R. Si tuviese N, son N conductores para la fase R. No Ah, estamos ok. aumentando, porque lo que vos mencionás es cambiar, modificar el sistema. Lo que no estamos haciendo es modificar un sistema trifásico por otro sistema, no sé, Ah, pentafásico, por ok, decirlo de alguna ok. forma, Claro. o O sea, serían hexafásico. cables separados. Listo, Son, listo, son cantidades de subconductores de la misma, de la misma fase, siempre. listo. Ok, gracias. Eso es importante que lo tengan en presente, no es como, como futuros ingenieros no le digan polo, por favor, si estamos hablando de sistemas de corriente alterna. Hablemos de fases. Cada una de las fases tiene, como veíamos en el ejemplo, ¿no? En la primera parte del ejemplo, 5 subconductores por fase. ¿Estamos? Sí, ¿Alguna otra consulta más sobre el ejercicio? por ahora no, profe. Bueno, el resuelto de ese ejercicio lo subimos al aula para que lo tengan ahí en formato Word. Si quieren tomar algo de las fórmulas y todo eso para hacer el trabajo práctico, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bien, sé que algunos ya han empezado a mirar el trabajo práctico y tenían consultas. Si quieren hacerlas ahora, adelante. Antes que empecemos con el tema de hoy, con otro de los temas de hoy. Necesito mostrar pantalla, compartir, para que se vea mejor, viste, la duda que yo tengo. A ver, adelante. Ahí voy. No sé si se puede ver. Sí se puede ver. Estamos bien. Bueno, duda que tengo acá. En el esquema unifilar, marcaste el tablero seccional de iluminación y tomacorrientes como uno solo. Sí. Y nos habías dado de acuerdo la potencia
que el grupo 3 sería este, 105. Ujú. Sin embargo, en el plano me dice que son separados. Tómenlo como uno solo. Uno solo lo tomamos. Quedó esa revisión 2 va a ser con todo unificado. Ese plano de planta. Ah, Es uno solo. es uno solo. Ah, listo, esa era la duda. Otra cosa más que acá aparece es el ventilador de recirculación de aire. Sí. No es una carga que tengan que tener en cuenta. Ah, no la tenemos en cuenta para... No, no hace falta. Ah, listo. Esa era la duda porque empezamos, viste, a proyectar ya los conductores y todo, y nos quedaba, viste, definir el cable 2, y por eso. Recuerden que el cable 2 se dimensiona con la máxima erogación del transformador, ¿eh? Ah, listo. Ahí lo voy a tener en cuenta. Pero, viste, me daba duda por la cantidad de cargas que hay y... ¿Qué quiero decirles con eso que acabo de mencionar? Que no se pongan a sumar cargas. O sea, si pusimos un transformador de 1600 kVA, 1000 kVA, no me acuerdo qué potencia, no importa, es irrelevante. No tiene mucho sentido dimensionar por las cargas, sino que tiene más sentido dimensionar por lo máximo que se le puede sacar al transformador. De nada sirve hacer un tablero para unas características y después tener que tirarlo porque no da la máxima erogación del transformador. O sea, no le podemos sacar todo lo que se le puede sacar al transformador. ¿Se entiende eso, no? Estoy hablando de algo técnico. Bien. Sí, no, se entiende, se entiende. Y acá, no sé si esto cuenta algo, 50,51 y eso no sé qué es. Ya vamos a hablar de eso. Igual la referencia de eso está más hacia la derecha, en ese mismo plano. Sí, ¿no? Sí. Ahí está. Con eso... Es el paso que sigue, 50-51, las protecciones de cortocircuito y de sobrecorriente. Listo. Era eso. No, con respecto a todo lo demás, vamos avanzando ya. Sí, lo hice todo en plano en Excel, ¿viste? De manera de que cuando no tengamos que estar todo el tiempo con la calculadora, así, ponemos los valores y ya sale. Bueno, igual de última verificamos. Yo voy a hacer una mención a hacerlo así en Excel y automatizarse. Me parece perfecto que lo hagan. Naturalmente, en algún punto hay que automatizarse. Tengan en cuenta algo que vimos hoy, ¿no? Que por ahí, en esas iteraciones que ustedes van a hacer, se pierde un poco de vista el tema de, no sé, cantidad de subconductores. ¿Sí? A veces en el Excel a alguien se le pasa, uy, no, cambié la cantidad de subconductores, pero no cambié el factor por la cantidad de subconductores. ¿Sí? Lo menciono para que estén atentos a eso también. ¿Ok? Hola. Dale. Sí, dale. claro. Profe. Sí, sí. Listo. No, esas eran las dudas nada más. Muy bien. Con todo lo demás, ahí ya podemos seguir avanzando. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre el trabajo práctico? Yo tengo una duda con respecto al catálogo de cables de media tensión. Bien. ¿Cuál sería? En la página 21, que es la de coeficiente de corrección de enterrado, hay como una tabla, pero está como, no sé, mal hecha. ¿Querés presentarlo? Ahí lo... ¿Y lo vemos? Un segundo. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí. A ver. Acá dice, en la profundidad de enterrado, el coeficiente de corrección, hay 3 filas, pero no especifica cuál es la diferencia entre cada uno. No sabría decirte ahí a ver qué pasó, si es un problema. ¿Vos, Mercedes, tenés otra tabla ahí a mano como para chequearlo? ¿O sabes qué pudo haber pasado? A ver. Es No, a mano no, pero... el catálogo de media tensión. A mano me de imagino que no. Bueno, a ver. A ver, espera, busco una. Si no, busquen otro fabricante o busquen la versión más actualizada. O sea, puede estar... A ver, ¿cuál es el inconveniente que no escuché bien? Sí, son 3 filas, pero no sé cuál corresponde a cada uno. O sea, cuándo utilizar cada uno.
Porque la profundidad entiendo, 120 tal, pero 120 y cuándo es Ah, está 0,95, cuándo bien. es Sí, 0,98 sí, ya entendí. y cuándo Ah, es 1. Mientras buscamos ese dato, fíjense acá algo que habían preguntado antes sobre la máxima profundidad a la que se puede montar el cable, los distintos cables. Y acá está un poco reflejado lo que les mencionaba yo antes, que o sea, si una instalación eléctrica, una instalación de baja tensión, ¿por qué estaba puesto hasta 1,20 m? Fíjense que el de media tensión, la referencia es hasta 2 metros de profundidad. ¿Sí? También para que tomen magnitud de que más abajo de 1,20 m es difícil o es improbable que haya un tendido de baja tensión. ¿Ok? Bueno, yo este tema lo tomaría aparte y buscaría otro, porque puede ser un problema del catálogo. La verdad es, eh, los catálogos también tienen estos errores y hay que buscar la última. ¿Buscaste la última versión de la 2023 o 2022? De este... No la busqué, estaba usando solo las del aula virtual. Ah, Debería buscarlas hay que entonces. buscar, ingeniero. Listo, gracias. Tiene las herramientas a mano. Bueno, pero lo vamos a mirar eso. A mí también me resulta extraño que esté, que no tenga digamos, una identificación de qué corresponde. Igual algo mencionaba ahí de cantidad de subconductores. Tal vez esté ahí incluso. No hay que mirarlo en forma aislada el gráfico, la tabla, sino que hay que por ahí revisar lo que se menciona abajo. Pero tomamos el tema. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta más? ¿Trabajo práctico? Sí, yo sobre los cosenos phi. Sí, Dice adelante. que el tablero ya, bueno, ya está corregido a 0,9 Correcto. y que por ende, o sea, para lo que es caída de tensión, todas las caídas de tensión de todas las cargas ya tienen un coseno phi 0,9. No, No. no. El tablero está compensado en el tablero. Desde el tablero hacia las cargas, fíjense que cada carga tiene su coseno phi. Sí, sí, eso sí. Bueno, Ah, listo. entonces fíjense que si cada carga tiene su coseno phi y la compensación está en el tablero, el único cable que va a tener ese coseno phi 0,9 va a ser el cable de entrada. Ah, ok. Y hay otra mención más al cable de media tensión. Listo, ya dije muchas pistas. Está, listo. Gracias. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra más? Está bueno que ya hayan revisado bastante, ¿eh? La verdad. ¿No hay más consultas por ahora? Pasemos al tema de hoy, o por lo menos encarémoslo, porque ya estamos 8:30. Naturalmente es un tema bastante más extenso, que nos va a dar que hablar No, Roberto, son 8:05, no 8:30. 8:05. Vamos hasta 8:30. Nada, el tema el tema que sigue es el tema de protecciones, ¿sí? Que es el tema que nos ocupa. Va a empezar hoy y naturalmente nos va a dar que hablar más de una clase. Y una de las clases la vamos a hacer presencial porque, bueno, está un poco asociada al trabajo práctico. Algunas cosas ya estuvieron viendo ustedes, que, no sé, esa mención que hizo el compañero 50-51, que es las protecciones, es la parte naturalmente de protecciones del trabajo práctico. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, la idea de hoy es tal vez revisar lo primero de la presentación, que sería el tema de fallas. Entonces es imposible hablar sobre protecciones sin hablar rápidamente o en forma sintética de las fallas, ¿sí? Como dice ahí, las fallas en las instalaciones eléctricas se pueden clasificar de acuerdo a algunas características. Una es la de sobrecarga, la que le sigue es la de cortocircuito. Profesor, Sí. perdón, ¿está compartiendo? Ah, perdón, dejé de compartir yo, claro. No hay problema. Gracias. Gracias por la aclaración. Igual no se perdieron de mucho. Vamos a compartir ahora. Ahí estamos. Se ve ahora, ¿no? Sí, sí. Gracias, Sí.
Bueno, la primera de las fallas que vamos a comentar es la sobrecarga. Se dice que un circuito o una instalación hay sobrecarga o está sobrecargada cuando la suma de la potencia de los aparatos que están conectados es superior a la potencia para la cual estuvo diseñado el circuito. ¿Sí? Parece bastante obvio esto, ¿no? Pero para algunas instalaciones no es tan obvio. ¿Sí? Tal vez ese tomacorriente está dimensionado para 10 A y las conexiones que tenemos ahí superan ampliamente los 10 A. ¿Sí? Entonces, la sobrecarga, en este caso, se evidencia con una sobrecarga eléctrica por las conexiones que están excediendo el punto de conexión. Pero también podemos tener una sobrecarga producto de una dificultad mecánica. ¿Sí? En ese caso se ve un motor que está excedido en la cantidad de carga mecánica en el punta de eje que puede mover. Y eso naturalmente exhibe una sobrecarga en los bornes del motor y en la instalación propiamente dicha. Y es algo que tenemos que también identificar. O sea, les repito, no es solamente desde el punto de vista eléctrico la sobrecarga, sino que esta sobrecarga mecánica hay que tenerla en cuenta porque produce la sobrecarga eléctrica de los circuitos. Bien, lo mismo va a pasar para los transformadores. En ese caso se ve un transformador que estuvo excedido en el consumo y bueno, terminó su vida útil de la peor manera posible. Vayamos al cortocircuito. El cortocircuito se dice que es una falla que se genera cuando dos conductores de distintas polaridades, ¿sí? Y acá es general porque el cortocircuito también puede existir en corriente continua, entran en contacto por la pérdida de la cobertura aislante o del material aislante entre esos dos conductores. Orígenes del cortocircuito. Animales dentro de zonas energizadas, herramientas u objetos extraños dentro de zonas que no deberían estar, algún aparato o un aislador defectuoso, accidente durante el trabajo. ¿Ustedes cuáles les parece que es la más habitual de todas estas? Accidente durante el trabajo. Accidente. Efectivamente, el accidente durante el trabajo, en términos estadísticos, representa el 90% de las fallas de tipo cortocircuito que se originan en las instalaciones eléctricas. Y más aún en los tableros y elementos de maniobra. Después hay un porcentaje de fallas también que son humanas y son durante el trabajo, que son la de las herramientas que se dejan olvidadas. Parece una tontería lo que les estoy diciendo, pero en varias ocasiones por velocidad en el trabajo, por acostumbramiento al trabajo, se quedan olvidadas herramientas o el peor de los casos es algún cortocircuito de puesta a tierra cuando se hace alguna verificación de ausencia de tensión y demás. Y bueno, tenemos el evento de cortocircuito. Tal vez el menos frecuente es el de el material defectuoso o un aislador defectuoso porque se dan más... A ver, la instalación da más indicios cuando pasan estas cosas, cuando el material empieza a tener, cuando el equipo empieza a tener cierto deterioro. Se observan sobre temperaturas en algunos dispositivos o incluso asimetrías de corriente o de tensión. O sea, hay como más formas de identificarlo, digámoslo así. Y no podemos estar exentos de algún animal que pueda ingresar a una zona energizada. Y acá no estoy hablando solamente de instalaciones a la intemperie, al aire libre, sino que también puede ser dentro de un tablero. Ha pasado. Me ha tocado peritar un tablero que un animal se había metido y que, bueno, naturalmente no contó el cuento. Ese pequeño animalito. Bien. Hablemos un poco sobre las consecuencias de los cortocircuitos. Naturalmente la primera consecuencia es la sobreintensidad, la sobrecorriente excesiva en el circuito que se lleva a los conductores, a los puntos de conexión, a la instalación propiamente dicha, o sea, las canalizaciones, e incluso a algún otro dispositivo.
generando sobrecalentamientos por circulación de corriente, esfuerzos electrodinámicos, porque esto es Faraday Lens, básicamente, corriente que circula, genera una fuerza, esa fuerza tracciona sobre los aislantes, sobre las conexiones y demás, generando destrozos a su parte. Me gustaría mostrarles ahora un video, pero no tiene mucho sentido, está entre los videos que pertenecen al aula virtual, que están como videos de soporte, donde se observa o sea, los efectos de un cortocircuito en cámara lenta. Y van a ver que las barras se tensionan, barras, conductores y demás se tensionan en ese momento, se empiezan a mover. Bueno, eso es producto de estos esfuerzos electrodinámicos. Otra consecuencia son las caídas de tensión elevadas. O sea, una circulación de corriente anómala y excesiva a través de una impedancia, que puede ser un cable, ¿sí? O una barra, genera una caída de tensión, como vimos antes, ¿no? Recuerden, una constante que es dependiendo del sistema, la corriente, un largo y las características circuitales del conductor. Esa caída de tensión genera, como dice ahí, el desenganche de máquinas y la inestabilidad de la red eléctrica en general. Desenganche de máquinas significa que una máquina generadora, un generador eléctrico, se encuentra con una carga que no puede atender y bueno, naturalmente bloquea su eje motriz. Y lo que dice finalmente ahí abajo es también el desequilibrio en tensiones. O sea, naturalmente alguna de las fases del circuito, o si fuese monofásico, la fase propiamente dicha, queda totalmente desfasada respecto de la cometida, o sea, de la toma de energía. Profe, Sí. te hago una consulta. Nomás. ¿Por qué estas últimas dos, la caída y el desequilibrio, se cuentan como cortocircuito? No lo terminé de... Son consecuencias del cortocircuito. Ah, son las consecuencias. Ah, está bien, no estaba Sí, entendiéndolo. son consecuencias. La consecuencia del cortocircuito es lo que se menciona ahí. Ahí va. Sobrecorrientes, caída de tensión en el sistema y desequilibrio en las fases. ¿Sí? Genial. Incluso un cortocircuito directo a tierra. Ahora vamos a ver los distintos tipos. Un cortocircuito te puede referir directamente una fase a tierra. Entonces ahí se genera un desequilibrio total. Las otras dos fases por ahí están energizadas y la tercera está referida a tierra. Por eso es el desequilibrio en tensiones. Que, Claro. por ejemplo, un motor lo afecta totalmente. Perfecto, gracias. Nada. Algunas consideraciones más a tener en cuenta cuando hablamos de cortocircuito. Hablemos de la energía, ¿no?, liberada en el momento del cortocircuito. Hay digamos, en el punto, esto lo había mencionado también la profesora la clase pasada cuando hablábamos de los conductores. En el punto de cortocircuito se genera una sobretensión, un sobrecalentamiento excesivo alrededor de los 3000 grados, 30.000 grados. Obviamente hay defragaciones de los componentes, o sea, el cobre se volatiliza, digamos, hay consecuencias a la integridad del material. Y si ven el gráfico que está ahí en pantalla, es la evolución de un cortocircuito a través del tiempo. Y esto es clave para mencionarlo, ¿no? El cortocircuito es tanto más dañino cuanto más evoluciona en el tiempo. Por eso las protecciones, el sistema de protecciones que nosotros elijamos, tiene que ser lo más asertivo posible en cuanto a la detección lo más cercana al punto de falla y la extinción lo más rápido posible. Fíjense que se indica ahí unos 30-50 milisegundos, que es el tiempo esperado para evacuar un cortocircuito, pero hay límites tecnológicos de las protecciones y demás que, bueno, hacen que tal vez el tiempo sea un poco más largo. Y fíjense qué es lo que pasa con el cortocircuito a medida que evoluciona. A los 100 milisegundos, a 0,1 segundo, la aislación de los cables arde, ¿sí? Por eso es importante que la elección de conductores no propagantes de la llama, porque si se combustiona el cable,
tendremos el problema digamos, de la propagación de la llama. A los 150 milisegundos, o sea, 0,5 segundos, el cobre arde. El cobre directamente cuando arde pasa de estado sólido se volatiliza básicamente a estado gaseoso. Y las partículas de cobre impregnan el resto de la instalación. Entonces es importante tener en cuenta eso, que si hay un evento de arco eléctrico originado por el cortocircuito, va a haber una propagación del cobre entre toda la instalación. Y si sigue evolucionando, van a ver que, o sea, supongamos que el cortocircuito toma parte de una estructura, de un tablero de operaciones, van a ver que, bueno, naturalmente si entra en contacto con la estructura, a los 200 milisegundos podría llegar a hacer arder el acero que constituye la estructura del tablero, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Es el poder destructivo de un cortocircuito es muy elevado, y justamente lo que hay que buscar es despejar la falla, primero, lo más cerca posible de la falla, por cuestiones, primero, de la integridad de la instalación, y segundo, de la continuidad de servicio, y en tercera instancia, para, bueno, evitar digamos, el daño que produce el cortocircuito a la instalación en sí. Bien, tipos de cortocircuito. Sintéticamente, tripolar, los tres conductores o de los tres sets de conductores entran en contacto. Digo tres sets porque hablemos de los subconductores por fase, ¿no? Lo que mencionábamos antes. En este caso, el tripolar, las tres fases entran en contacto, tal vez el menos frecuente, pero el más destructivo, ¿sí? Cuando se analiza el poder de destrucción de un cortocircuito trifásico, esta es la máxima consideración, y sobre este se calculan todos los demás, entendiéndose como el más alto. ¿Hay casos en que el cortocircuito monofásico puede llegar a ser mayor? Sí los hay, pero los dejo como un tema para sistema de potencia de acá un par de años más, cuando estén más adentrados en la carrera. Pero por ahora tengan la referencia a eso. El cortocircuito tripolar, naturalmente, resulta uno de los más destructivos. El que le sigue, tal vez más frecuente, el cortocircuito bipolar, dos fases entran en juego, entran en contacto, el bipolar a tierra, esas dos fases contra la tierra, el unipolar directamente en contacto con la tierra, y el de dos fases, doble unipolar a tierra, o sea, no en contacto entre sí, pero directamente con la tierra. La tierra termina siendo un conductor para la conexión de esas dos fases, pero indirectamente. ¿Bien? Estos son los distintos tipos que puede haber, ¿sí? Les repito, el más destructivo, el que vamos a analizar en casi todos los casos, es el tripolar, y en el caso de los conductores de media tensión, como ya vieron, la falla tripolar a tierra, perdón, la falla unipolar a tierra. ¿Bien? Ok. Sigamos, a ver si nos da un poco más el tiempo. Esto que ven acá, que me gustaría hacerles un poco la introducción y dejar el tema planteado para que lo vean en instalaciones eléctricas, es un poco el modelado del cortocircuito en función de las impedancias que tiene el sistema, ¿sí? El primero es el de defecto trifásico, ¿sí? El cortocircuito trifásico entre sí. La impedancia se resuelve con una impedancia, con un sistema equivalente totalmente equilibrado. Que la mención que le quería decir es que, si se fijan ahí, y si lo comparan contra el defecto bifásico, siendo la impedancia de cortocircuito la misma, la impedancia de cortocircuito está compuesta por cables y demás elementos que entran en juego en la instalación, ¿sí? O sea, el cable termina siendo la impedancia limitante del efecto de cortocircuito. Por eso, siempre hay un equilibrio entre cuánto uno sube la sección cuando hace la verificación de cortocircuito, y por dos motivos, ¿no? Cuanto más sube la sección para controlar el cortocircuito, de la corriente de cortocircuito admisible, cuanto más lo sube, más baja la impedancia de
de ese conductor, más cortocircuito va a dejar. ¿Sí? Es como un doble efecto. Bueno, lo que les quería decir es que, si se fijan ahí, el cortocircuito trifásico está afectado por la raíz de 3 y está afectado por la impedancia serie, esta función de cables y demás. Raíz de 3 es 1,73. Si lo comparamos contra el defecto bifásico, que es 2 veces la impedancia, digamos, esa impedancia equivalente es mayor que la del cortocircuito trifásico, entonces, por consiguiente, el cortocircuito trifásico es mayor. Lo mismo si los comparan con el resto de los defectos, circuitarmente hablando. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, esto que se ve acá es una resolución gráfica y electrotécnica del cortocircuito en sí. Si les interesa ondear en el tema, pueden hacerlo. Les dejamos en el aula virtual cierta información sobre esto. Hoy, para los fines académicos de esta materia, es solamente para que tengan esta referencia, ¿no? que el efecto trifásico termina siendo el de mayor impacto sobre la instalación, al menos bajo estas condiciones, y es por eso que nosotros lo consideramos en nuestros análisis, no solo de los conductores, sino que también de las protecciones. ¿Bien? El video este se los ahorro, es la capacidad destructiva de un cortocircuito trifásico en un transformador de media tensión. Si lo quieren ver, también está subida el video en los videos de soporte, ni más ni menos que eso. Bien, vamos a ver si podemos al menos cubrir alguno de los dispositivos de maniobra y protección, ¿sí? Que tenemos digamos, en el haber. Siendo ya casi las 8:25. Por ahí planteamos el tema, ¿no? Acá. Los dispositivos de maniobra de protección son los siguientes: seccionador, interruptor, fusible y contactor. ¿Sí? Maniobra. ¿Sí? Después, a todos estos dispositivos, con excepción del fusible, que además de ser de maniobra, es de protección a la vez, se le puede adicionar un elemento de una protección en sí misma, vinculada a la operación, básicamente. Pero bueno, el seccionador, vamos a empezar por el primero. El seccionador es un componente electromecánico que permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene el seccionador. La garantía visible de la separación de contactos, o ya sea en forma directa o sea en forma indirecta. Corte visible o corte efectivo. Sí, eso es lo que se llama. ¿Por qué menciono esto? Porque en baja tensión los dispositivos son mucho más compactos y resulta un poco más difícil de ver ese corte visible de los contactos propiamente dichos. Pero ya arriba en media tensión y hasta alta tensión, el seccionador naturalmente es el dispositivo en donde la apertura de las conexiones se ve a plena vista. ¿Bien? Y dice, los seccionadores deben ser capaces de soportar la corriente nominal del circuito eléctrico, y algunos de ellos cuentan con la posibilidad de establecer y seccionar la corriente nominal. ¿Sí? Y acá voy a hacer también otra referencia al seccionador. El seccionador no es un dispositivo que puede interrumpir una corriente de cortocircuito, porque, como menciona ahí, tiene que soportar la corriente nominal y en algunos casos tiene la posibilidad de establecer y seccionar la corriente nominal. Incluso hay seccionadores que no pueden establecer la corriente nominal y que tiene que haber otro dispositivo que lo haga. ¿Sí? Eso quiero dejarlo bastante claro. O sea, el seccionador termina siendo un dispositivo de maniobra, tal vez para proteger a otro componente del circuito, para aislar mecánica y eléctricamente la instalación, para darnos este corte visible, esta posibilidad de ver la apertura entre contactos y demás.
pero bajo ningún concepto es un dispositivo que va a poder abrir una falla del tipo cortocircuito. Algunos podrían abrir alguna sobrecarga, algunas condiciones de sobrecarga, pero hasta un cierto límite, tal vez el 10% de la corriente nominal. No más que eso. Lo tienen que aclarar muy bien detallado en los catálogos de los componentes. Pero si no lo dice, por sí mismo, el seccionador, como dice ahí, apertura visible o efectiva, bien, establecer solamente, soportar la corriente nominal y en algunos casos establecer o seccionar la corriente nominal. Vamos a ver las características de selección y creo que con eso completamos el día de hoy. Características de selección. La tensión nominal. Es importantísimo la tensión nominal para la cual van a operar el seccionador. La corriente nominal básicamente. El Basic Isolation Level, que es la máxima tensión que pueden soportar los contactos del seccionador. Es decir, esto es una característica que está asociada a la aislación propiamente dicha del componente y se expresa en volts, o sea, tantos volts de aislación. La máxima corriente térmica que pueden soportar los contactos, o sea, estamos hablando de corriente de circulación a través de los contactos. Tiempos de apertura y cierre, cuánto se tardan en abrir los contactos, cuánto tardan en cerrar, esto es sumamente importante más para media tensión y para alta tensión, o sea, saber cuánto se demoran esos contactos en abrir y cerrar para poder condicionar a otros dispositivos. Si es de maniobra, si es puramente de maniobra, o si tiene la capacidad de abrir la carga, es decir, si es bajo carga, y si tiene apertura visible o apertura efectiva. ¿Sí? Eso también son condiciones que se suelen indicar en los catálogos y demás. Algunas imágenes. Distintos tipos de dispositivos. El primero que apareció ahí sobre el lado izquierdo es un seccionador de media tensión. Ahí es bastante notable que se observa el corte visible. Cuando se abren los contactos, naturalmente quedan expuestos queda expuesta la apertura, o sea, se ve la apertura físicamente. El seccionador que está más hacia arriba, a la derecha hacia arriba, son los llamados seccionadores puerta de horno. La apertura de ese seccionador es básicamente bajando esa maneta que está ahí. Normalmente estos seccionadores se los asocian con fusibles. De hecho tienen la carcasa, el frente de la carcasa transparente para poder ver el estado del fusible, a ver si está quemado o no. ¿Sí? Pero bueno, lo que nos exhiben estos seccionadores, los de puerta de horno que están en la parte de arriba, es básicamente cuando se abren la apertura de los contactos, o sea, notablemente vemos que están abiertos los contactos. Y los que están hacia abajo son seccionadores, ya sea solos, o sea, seccionadores bajo carga normales, o que también tienen la posibilidad de alojar fusibles. En este caso, la apertura no es visible, uno no ve visiblemente los contactos abriéndose, pero está presente este concepto del corte efectivo, ya sea con una indicación o con las transparencias que se ven ahí. O sea, se puede ver de alguna forma que el circuito está abierto. Algo de simbología para cuando los vean en los circuitos eléctricos. Los seccionadores comúnmente se identifican como está en la parte izquierda. Contacto simplemente. Si son bajo carga tienen ese palito o el circulito dependiendo de las características. Y si están asociados a fusibles, los van a ver reflejados de la forma de la derecha. El primero es con un punto de contacto, ¿sí? Como puede ser el de puerta de horno. El segundo que está hacia la derecha, indica que tiene una doble apertura, que los contactos se abren tanto arriba como abajo del fusible, y el fusible queda desenergizado en ambos extremos. ¿Sí? Hay algunas necesidades en algunos circuitos que requieren que la apertura sea en los dos puntos. Creo que vamos a dejar hasta acá, hasta seccionador. Y la semana que viene retomamos desde el interruptor. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No.
Bueno, si no hay ninguna duda, los dejamos por hoy y nos volvemos a conectar la clase próxima. Genial. Gracias, profe. Vale, No, gracias. nos vemos. Está por todo. Nos vemos. Hasta luego. Hola, profe, un saludo. Nos vemos. Buena hasta semana. luego. Igualmente. semana. Buenas noches. Chau. Buenas.